gobierno federal dialogó ayer con políticos de la oposición mientras se acerca pues la reanudación de las actividades en el Congreso. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los 6 coordinadores de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Con este encuentro, ¿podemos decir que se ha reiniciado el indispensable diálogo con el gobierno federal entre este gobierno y la oposición? Es una pregunta que nos hacíamos ayer, la compartíamos con nuestra colega y amiga Leticia Robles de la Rosa en X y intercambiamos algunos puntos de vista y pues porque ella tiene el retrovisor de lo que ha sido esta relación y mucho le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Bienvenida al programa, Leti. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenos días. Buenos días a todo Grupo Imagen y toda su audiencia. Pues yo al menos veo con ojos optimistas este encuentro como romper esta ausencia de diálogo, espacio que se quedó desértico en un enlace entre la oposición y el oficialismo en turno. Ivonne ayer recordaba la existencia del único encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con opositores, senadores opositores, que fue en diciembre, el 11 de diciembre del año 2019, cuando a instancias del entonces coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, los llevó a varios senadores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano a Palacio Nacional para que pudieran, digamos, comillas, festejar con el presidente de la República la firma de este anexo que se hizo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que eso se firmó con Peña Nieto, pero después al arribo de Donald Trump se hizo una renegociación de alguna de las partes de ese tratado y eso fue lo que festejaron en aquella ocasión. Fue un encuentro cordial, tanto que Gustavo Madero relató que el presidente había platicado con los visitantes de Estados Unidos y de Canadá sus antecedentes con Francisco y Madero y les pidió a los extranjeros que si podían coincidir con el presidente en que se parecía Gustavo Madero a don Francisco y Madero y les mostró el óleo que está en Palacio Nacional. Y pues los extranjeros, tanto los estadounidenses como los canadienses, coincidieron en que es el vivo retrato de Gustavo Madero, de don Francisco y Madero. Entonces fue una reunión cordial digamos, de diálogo no político, ¿sí? Lo que ocurrió ayer, Ivonne, me parece que estamos hablando de temas que sí tienen que ver con un diálogo que tiene que aterrizar en acuerdos políticos. No es un asunto nada más de cortesía, es un asunto en que tú lo relatas hoy en Excelsior, que tiene que ver con temas como la extorsión, una reforma que le interesa mucho al gobierno federal y que sabemos que tiene los votos suficientes para aprobarla y por eso me parece una buena señal que hayan reunido a los opositores de la Cámara de Diputados para empezar a hablar de estos temas. A mí, Ivonne, que soy una entusiasta del diálogo político entre los diferentes, me parece una gran señal y me parece que es necesario pues reconocer, no sabemos todavía cuáles van a ser los resultados, pero lo cierto es que hay un asomo de voluntad política de tener un diálogo. El diálogo para una república como la nuestra es súper necesario, porque México no es un monólogo político. Hay muchas minorías, algunas fueron mayorías en su momento, y que tienen representación legislativa porque la población votó por ellos. Entonces, clavarse en una soberbia de yo soy el único que tiene la verdad, yo y mis amigos, porque nosotros ganamos las elecciones, me parece que es hoy en México y en cualquier país un error. Entonces, me parece que hay que reconocer esta voluntad política de una presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Gobernación. Y también aquí, fíjate, qué curioso que vuelve a coincidir
Ricardo Monreal, Así como es. con este enlace, aquel enlace entre los senadores de oposición y el presidente López Obrador, y este enlace ahora entre la secretaria de Gobernación y la oposición. Ojalá, Ivonne, pronto viéramos un diálogo o un acercamiento de la presidenta de la República con la oposición. Yo sé que no los necesitan en los votos, pero a mí me parece que una persona demócrata sabe que así sean una porción menor los representados por esos grupos parlamentarios, también son mexicanos y también merecen tener la atención de este diálogo político, Por querida supuesto. Ivonne. Y tocas un punto muy importante, Leti Robles, que es el del interlocutor que los llevó, porque nosotros ayer tratábamos de reconstruir cómo se dio la invitación. Nos dicen que ya Rosa Isela Rodríguez, en su calidad de secretaria de Gobernación, les había dicho cuando había ido a San Lázaro, a los diputados, a los coordinadores, yo los quiero recibir también en Bucareli. Ahí quedó la invitación al aire. El martes les dice Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, a sus pares del PRI, del PAN, de MC, del PT y del Verde, la secretaria nos invita a conversar el próximo jueves. Él fue el hilo conductor y de acuerdo con las reseñas que nos compartían ayer quienes participaron, algunos de los que participaron, pues fue bastante bajo perfil Ricardo Monreal, permitiendo que fueran los coordinadores de oposición sobre todo, quienes y también de PT y Verde, que pudieran conversar. Me llamó mucho la atención esto porque platicando fuera de grabadora con algunos participantes, concluían algo muy relevante, Leti, y es que hay que cuidar, decían los líderes de oposición, la interlocución con quienes en Morena sí y en el gobierno sí quieren dialogar. Y Uh-huh. este diálogo no se puede despreciar y por lo tanto aquí yo me pongo a pensar, leyéndote hoy en Excelsior, en tu columna, muy interesante, de quizá en el Senado no está pasando lo mismo, quizá el presidente de la Jucopo no está haciendo los diálogos necesarios con la oposición y por lo que tú nos cuentas, ni siquiera con sus propios compañeros de bancada. Me refiero a Dan Augusto López Hernández, Leti. Sí, fíjate, Ivonne, que una de las cosas que deja ver este encuentro de ayer es justamente esa diferencia entre un político, ambos, tanto Ricardo Monreal como Adán Augusto, provienen del PRI. Eso lo sabemos todos y nadie lo puede negar, ¿sí? Así es. Pero estamos viendo dos estilos distintos. Ricardo Monreal es más de tender puentes con las minorías. ¿Y por qué resalto yo lo del PRI? A ver, recordemos que el PRI, siendo mayoría absoluta, calificada, siendo monólogo en los congresos, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, empezó a abrir el espacio a las minorías, los empezó a incluir, los empezó a atender, y en esas generaciones de ese PRI que empezó a abrirse, estaba Ricardo Monreal, otro que estaba era Arturo Núñez. Así es. Entonces, Adán viene de otra escuela del PRI, más local, más de estatal, que fue Tabasco, y que tiene otro estilo. Entonces, a mí, más allá de lo polémico que ha sido Ricardo Monreal en los últimos meses y de las, digamos, lo que yo considero pifias públicas que ha tenido, lo que pasó ayer y esto que tú estás diciendo, que el señor prefirió asumir un bajo perfil para dejar que el diálogo fluyera con los opositores y la secretaria de Gobernación, pues me parece que eso es hacer política y Por me parece supuesto. que eso es justamente para lo que están. Entonces es importante, para mi punto de vista, que Monreal pues retome ese estilo que tiene y que manejó mucho en el Senado de la República 6 años, atender a las minorías y claro, no tenía las 2/3 partes, pero atender las minorías. Y en el caso de Adán Augusto, bueno, este encuentro de ayer y la ausencia de los senadores, pues ya olvídate tú, si hasta los senadores de oposición, los senadores del oficialismo, su ausencia en este encuentro, pues muestra que el estilo de Adán Augusto es completamente diferente. Y ahora que haces mención de mi artículo de esta semana, Ivonne, pues yo he hablado con muchos senadores de Morena
y me han externado la inconformidad que tienen por la manera en que Adán Augusto los trata, no los atiende y regularmente siempre que necesitan algo les dice, véanlo con Andrea. Y Andrea Chávez, la senadora Andrea Chávez, y pues muchos no les gusta eso, que sea incluso la senadora la que está decidiendo quién sube a tribuna a hablar y quién no sube. Entonces esto ya ha generado, hay mucha molestia, que no la dicen, que no la externan, porque nadie quiere levantar la mano y ser el primero al que acusen que están boicoteando la unidad del movimiento. Les Ivonne, recomiendo pero existe. mucho que vayan y lean esta gran columna porque hay muchos detalles de esta, pues no grilla, sino recomposición interna ahí en Morena. Muchas gracias, Leti Robles, por acompañarnos esta mañana y contarnos tanto de la vida política que es pública y que merecemos conocer.